Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de neumonía. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Bueno, yo soy Luis Ignacio Martínez Amézaga, alias Iñaki. Soy especialista en clínica médica. Y bueno, esta es una clase que yo tenía preparada hace varios años, que voy actualizando anualmente. Y realmente este año la tuve que reestructurar completamente por una cuestión que bueno, ya les voy a comentar. Y ya sabrán. Eh, y es muy importante esto que les coloco en la parte inicial, que es que la fecha de la clase. Y es importante poner la fecha en el mes y el día que la hice porque todo el tiempo va cambiando la información con respecto a este tema. Estas son las fuentes bibliográficas que usé principalmente y usé otras más que no me pareció importante ponerlas acá. Y quería empezar un caso clínico con un paciente de 58 años de edad que se presenta a la guardia por un cuadro de 4 días de evolución caracterizado por fiebre de 38 grados con 2 registros diarios y tos que comenzó siendo no productiva y ahora con expectoración mucopurulenta y disnea progresiva clase funcional 3. Como antecedentes personales, tiene diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, toma metformina 500 miligramos cada 12, en el april 10 miligramos por día y no tiene alergias medicamentosas. No tiene antecedentes quirúrgicos de jerarquía y tampoco antecedentes familiares. Niega tabaquismo, consumo alcohólico de riesgo o drogas, es sedentario y tiene una dieta general sin alteraciones de ritmo diurético o catártico. Las inmunizaciones las tiene al día, según él refiere, y no tiene ningún foco epidemiológico conocido. Al examen físico lo único que se destaca es una saturación de oxígeno 88% de aire ambiente y rales crepitantes en la base derecha. Bueno, usualmente lo primero que nos preguntaríamos es qué tiene el paciente, pero en el contexto de la pandemia por COVID-19, la pregunta que todos nos vamos a hacer en principio cuando hablamos de este paciente es no qué tiene, sino ¿tiene coronavirus? Pero don't panic, que tenemos, gracias a las guías del Gobierno de la Nación, una forma, un protocolo a seguir para determinar si un caso es sospechoso o no de coronavirus. Y esto es lo primero que vamos a hacer, esto es una de las grandes cosas que cambia de mi clase de neumonía en este año, es que lo primero que tenemos que hacer es determinar si un caso es sospechoso o no. Les dejo este link, y bien grande, porque este link van a tener que entrar quizás diariamente para corroborar cuáles son los sitios de circulación local y cuáles son los criterios para pedir o no un hisopado. El criterio 1 es toda persona que presente 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, oinofagia o dificultad respiratoria, anosmia y digeusia de reciente aparición, más que haya estado en los últimos 14 días viajando fuera del país o dentro del país en zona de transmisión local, o que en los últimos 14 días haya residido en una zona de transmisión local. Otra posibilidad es que resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada, ya sea personal esencial o resida en un barrio popular o pueblo originario. Es decir, que obviamente los pueblos originarios tienen que estar dentro de los sitios de circulación local, pero si es una persona, por ejemplo, que trabaja en un geriátrico y tiene estos dos síntomas, por más que no sea una zona de circulación local, se debería considerar como caso sospechoso. El criterio 2 es que toda persona que presente 2 o más de los siguientes síntomas, los mismos que antes, y que requiere internación independientemente del nexo epidemiológico, deberíamos hisopar, por lo tanto, a todos los pacientes que se internan por estos cuadros. Toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 con un solo síntoma, es decir, por ejemplo, si tiene fiebre o tos o adenofagia y estuvo en contacto con un caso confirmado, también deberíamos hisoparlo y aislarlo. Y todo paciente que presenta anosmia, digeusia de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otro signo o síntoma. Las zonas definidas con transmisión local comunitaria, esto al 23 de junio del 2020, son todas estas: provincia de Buenos Aires, todas estas ciudades, provincia de Chaco, Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, Chubut, Ciudad de Trelew, provincia de Córdoba, solamente la ciudad de Córdoba,
y provincia de Río Negro, Bariloche, Cipolletti y General Roca. Entonces, la definición de caso de neumonía, cuando antes nos preguntábamos si un paciente tenía neumonía, si tenía una enfermedad tipo influenza, si tenía una infección respiratoria aguda grave, realmente yo me pregunto es si estas definiciones se van a seguir usando. ¿Y qué relevancia tienen estas definiciones? Porque la pandemia de COVID-19 nos cambia todo el paradigma sobre cómo definimos una infección respiratoria. Sí va a seguir en vigencia el concepto de infección respiratoria aguda grave, inusitada, que se dice IRAGI. ¿Por qué? Porque a medida que vayan apareciendo nuevos agentes etiológicos de otros virus nuevos que seguramente en los próximos años vamos a tener, estar atentos a que si en un paciente entre 5 y 74 años, sin ningún factor de riesgo y con falta de respuesta a tratamiento o evolución de deterioro clínico no concluyente de una enfermedad, una infección respiratoria aguda grave, con estos parámetros, sospechar un agente etiológico nuevo, una falta de causa determinada en trabajadores de salud que atienden a pacientes con infecciones respiratorias, un contacto con poblaciones de aves o porcinos infectados, vivos o muertos, o infecciones respiratorias agudas graves en clústeres, 2 o más casos miembros de una misma familia, o casos de infección por influenza que no esté circulando en humanos. Todo esto nos hace despertar una sospecha alta, una nueva epidemia, y por lo tanto activar los sistemas epidemiológicos locales. Y este concepto se va a empezar a utilizar. Entonces la pregunta es, ¿este paciente yo le pido el hisopado o no se lo pido? Depende, pero la pregunta es, ¿lo interno en sala o en terapia intensiva? Bueno, esta guía, este algoritmo del Ministerio de Salud nos dice que si el paciente tiene fiebre, dificultad respiratoria, tos seca o dolor de garganta, u otro síntoma como astenia, anosmia o rinorrea, si tiene factores de riesgo mayores a 60 años o comorbilidades, le debería pedir una radiografía de tórax frente y perfil y un laboratorio básico. Ahora, si no tiene ningún factor de riesgo y tiene una frecuencia respiratoria menor a 24, no tiene errores crepitantes y tiene una buena saturación, debería aislarlo en un lugar de baja complejidad en el caso de que yo tenga una alta sospecha de COVID. Ahora, si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, pero tiene signos clínicos de que me impresionan una neumonía, es decir, que tiene una frecuencia respiratoria elevada, o rales crepitantes, o satura menor de 95, debería mínimamente pedir una radiografía de tórax y un laboratorio básico. En el caso clínico que les comenté, deberíamos, como el paciente saturaba menos del 90%, saturaba 88, 89, deberíamos pedirle sí o sí una radiografía de tórax y un laboratorio básico, además de que es un paciente con factor de riesgo, es decir, era diabético e hipertenso. Ahora, si en la radiografía de tórax tiene opacidad, uso los criterios del ATS-ITSA para definir si lo interno en terapia intensiva o en una sala general. ¿Cuáles son los criterios? Tiene que tener un criterio mayor o 3 menores. El criterio mayor puede ser que necesita RM invasiva o que esté en shock séptico, y criterios menores son que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 30, una PAFI menor a 250. La PAFI se hace dividiendo la presión arterial de oxígeno, la presión parcial arterial de oxígeno, sobre la FiO2. Es decir, por ejemplo, un paciente que tiene una presión parcial de 90 milímetros de mercurio a aire ambiente, tengo que hacer 90 dividido 0,21. Si tiene infiltrados multilobares, o si tiene confusión o desorientación, o si tiene una urea mayor a 42, o si tiene leucopenia menor a 4.000 glóbulos blancos, o plaquetopenia menos de 100.000 plaquetas, o está hipotérmico, o tiene hipotensión, si tiene 3 de estos criterios menores, debería internarse en terapia intensiva directamente. Si no tiene estos criterios, se interna en sala general destinada a pacientes COVID en aislamiento. En el caso que la radiografía de dudosa o sea normal, si está disponible deberíamos hacer una tomografía de tórax. Si es normal, lo dejamos en aislamiento de baja complejidad, y si no tiene, si tiene opacidad o si la tomografía no está disponible, lo internaremos en terapia intensiva o una sala de internación destinada a pacientes COVID. Es decir, que lo que nos determina el criterio de internación probablemente sea la radiografía de tórax con una opacidad más algún criterio clínico o de antecedentes personales de comorbilidad para
que pueda tener una evolución no favorable. Bueno, ahora, ¿qué le pido a este paciente? Bueno, como básico, como habíamos dicho, radiografía de tórax, frente y perfil, laboratorio en presencia de lo que habíamos mencionado previamente, comorbilidades, orales crepitantes o saturación menor al 95%, y en el laboratorio lo que deberíamos pedir es mínimamente un hemograma, eritro, hepatograma, urea creatina, ferritina si está disponible casi siempre, ionograma, glicemia, y en pacientes con indicación de internación y según disponibilidad deberíamos pedir dímero D, CPK, ferritina, LDH, proteína C reactiva, tiempos de coagulación y gases en sangre o un estado gaseoso arterial. El dímero D, como ya se sabe, es un factor de pronóstico desfavorable cuando viene elevado para un paciente con coronavirus, igual que la ferritina elevada, igual que la LDH elevada. Obviamente le vamos a pedir el hisopado, y el hisopado para influenza se reserva en los casos que se sospeche o que haya una alta sospecha de influenza. En el caso sospechoso, lo que no debemos olvidar de cómo manejar este paciente es que debemos darle oxigenoterapia para que sature más de 90%, no administrarle corticoides sistémicos para el tratamiento de una neumonía viral o de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Más adelante les voy a leer cuáles son las excepciones. Tener un monitoreo cercano, porque estos son pacientes que se deterioran rápidamente. Contemplar condiciones comórbidas para evaluar el pronóstico y adaptar el abordaje terapéutico. También voy a abordar eso más adelante. Y ante el diagnóstico de neumonía grave, darle antimicrobianos empíricos hasta los resultados microbiológicos. Y no inundar al paciente de líquido, no darle una hidratación parenteral copiosa si no está en shock. Si el paciente está estable, está, digamos, hemodinámicamente normal, digamos, estable, sin hipotensión, sin taquicardia, no es necesario administrar una gran cantidad de líquidos porque eso puede precipitar una insuficiencia cardíaca descompensada y simular un distrés respiratorio agudo. Con respecto a la intubación de este cuadro, lo único que quiero que sepan es que la intubación tiene que ser precoz. No tengo que esperar que el paciente esté prendido fuego para intubarlo, porque, como les dije antes, el paciente se prende fuego rápido y uno tarda bastante en colocarse el EPPB, digamos, particularmente el médico de terapia intensiva. Entonces, debería preverse que el paciente va a empeorar a nivel respiratorio e intubarlo con tiempo. De esta lista, lo único que quiero que sepan es que tiene que intubarlo un personal experimentado. No se manden a intubar ustedes, si recién arrancan a hacer guardias, a un paciente con una insuficiencia respiratoria. Más adelante les voy a decir por qué, pero tiene que ser personal experimentado. Cuanto más inexperto es la persona que está intubando, más probabilidades tiene de contaminarse y de aspirar a aerosolización del paciente. Bueno, viene el hisopado positivo. ¿Qué hago? En los escenarios clínicos pueden ser formas leves con una radiografía de tórax normal. No hay evidencia que apoye el empleo de ningún tratamiento antiviral o inmunomodulador. El escenario 2 es que sea una neumonía sin criterios de gravedad, que incluye diagnóstico clínico y radiológico de neumonía. También no hay evidencia que apoye el empleo de tratamiento antiviral o inmunomodulador específico. Y el tercer escenario es una neumonía grave, con todos los criterios que habíamos mencionado antes, y de nuevo, no hay evidencia que apoye el empleo de tratamiento antiviral o inmunomodulador. Y me van a decir, ¿pero cómo? ¿No era que estaban experimentando con el Remdesivir y qué sé yo, qué sé cuánto? Sí, son todos tratamientos que están en estudio, pero no hay ninguna evidencia, digamos, importante. Esto es según el Ministerio de Salud, y también ahora les voy a mostrar otra guía. Esta guía yo la pasé al español, es una guía del Massachusetts General Hospital, que es uno de los hospitales mejores y más preparados de Estados Unidos, que tiene una guía que actualiza casi semanalmente. Y lo más importante de esta guía es que dice no solamente lo que hay que hacer, sino lo que no hay que hacer. No recomienda suspender IECA o ARA2 o iniciarlo sin indicación. No recomienda corticoide sistémico, excepto en un shock séptico o refractario o alineados con terapia en trasplante. Y ahora algo nuevo que surge es la dexametasona para pacientes con síndrome de activación macrofágica. Y tampoco recomienda la ribavirina.
el tratamiento antibiótico empírico solamente en aquellos que tienen digamos, baja probabilidad de COVID o que se haya descartado, que tengan infiltrados radiológicos que no sean periféricos o bilaterales, o sea, un infiltrado radiológico lobar, que tengan una procalcitonina basal mayor a 0,2 y que requieran terapia intensiva. A todos ellos yo debería indicarle antibióticos, si no, no debería darse de rutina. En el caso de precisarse, debería darles extracción 1 gramo cada 12, más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Esa es la indicación, ojo, repito, de Estados Unidos. No está en las guías argentinas porque no hablan demasiado de tratamiento antibiótico empírico, porque debe ser evaluado a nivel local de cada lugar. No se recomienda oseltamivir de rutina para el tratamiento de la influenza, salvo que haya una elevada, digamos, sospecha. ¿Qué sí hay que hacer? Deberíamos darle estatinas a todos los pacientes, principalmente se sabe que el COVID genera un estado de hipercoagulabilidad, entonces aumenta el riesgo cardiovascular y por lo tanto si el paciente tiene indicado estatinas prescriptas o de acuerdo a su riesgo cardiovascular, no deberíamos olvidarnos de dársela, debería ser atorvastatina 40 miligramos día. En la guía Yankee insiste mucho en el tema de las estatinas y no olvidarnos de la profilaxis con heparina bajo peso molecular, también conocida como enoxaparina, 1 miligramo kilo día, salvo que tenga plaquetas menor a 25.000 o tenga un clírico de creatinina menor a 30.000 que estaría contraindicado. En los pacientes leves, es decir, que sean categoría 1, debería solamente dar cuidado de soporte, monitoreo cercano, podría considerarse el remdesivir si uno tuviera un ensayo clínico, si no, no. En los pacientes categoría 2 o 3, que estén un poco más graves, se recomienda el remdesivir, 200 miligramos endovenoso en bolo y luego 100 miligramos día endovenoso por 10 días, y solamente está disponible bajo uso compasivo en pediátricos y embarazadas, y como dije antes, en ensayos clínicos. La hidroxicloroquina también se recomendaba en ensayos clínicos, pero realmente cada vez hay más evidencia en contra de la hidroxicloroquina que no ha tenido demasiado éxito. Y en caso de que el paciente tenga un síndrome de liberación de citoquinas o un síndrome de activación macrofágica, el tocilizumab 8 miligramos kilo única dosis. Si no hay mejoría se puede dar hasta 3 dosis adicionales y lo ideal es medir la interleuquina 6 ante el tratamiento para después controlar a ver si la interleuquina 6 baja. Recordemos que la interleuquina, este anticuerpo monoclonal actúa sobre las vías de la activación macrofágica y el síndrome de liberación de citoquinas. Importante, la dexametasona. Hoy en día, cada vez más trabajo es la vieja dexametasona que usábamos en síndrome de activación macrofágica que ya conocíamos, como por ejemplo la enfermedad de Still o por ejemplo una infección sistémica diseminada por histoplasmosis con activación macrofágica secundaria. La dexametasona tenía muy buena efectividad y por qué no en el COVID ha demostrado también muy buena efectividad. Si no tenemos disponible el tocilizumab, es una muy buena opción en estos casos. Ahora, ¿qué pasa si el hisopado es negativo? Y no quiero que el árbol nos bloquee el bosque, porque yo, por ejemplo, trabajo en un sanatorio en el cual les puedo asegurar que hemos hecho más de 200 hisopados y solamente 3 casos dieron positivo, y de esos 3 casos, uno tenía anosmia, el otro tenía vómitos, y el otro tenía una odinofagia, y los 3 se fueron a la casa con tratamiento sintomático, y les puedo asegurar que el resto de las neumonías que internamos, de hecho muchas graves, ninguna fue por coronavirus, fueron por otros agentes etiológicos que merecían tratamiento. Entonces, si bien el COVID está de moda, no nos olvidemos de las otras causas de neumonía. No nos olvidemos del examen físico, las fases neumónicas, la alteración ventilatoria restrictiva, el aumento de las vibraciones vocales, la apatía en columna sonora y la ocultación con los detectores crepitantes de inicio, el soplo tubario, y la sensibilidad y especificidad de cada uno de los hallazgos físicos en el diagnóstico de neumonía. Ahora, ¿estudio la causa en todos los pacientes con COVID negativo? Bueno, eso es una buena pregunta, obviamente porque la hice yo. Bueno, en los pacientes alcohólicos lo que tienen que pensar es un Streptococcus pneumoniae, anaerobios por broncoaspiración, que la boca está llena de anaerobios, y si están inmunodeprimidos pensar en Mycobacterium tuberculosis. En pacientes EPOC siempre pensar en los gram negativos y en las causas comunes.
Diabetes, pensar en Staphylo aureus y en Streptoneumoniae, pero con bacteriemia. En los pacientes en geriátricos, pensar en bacterias multiresistentes y también en clamidia. En pacientes con mala higiene dental, anaerobios. En adictos a drogas endovenosas, pensar en Staphylo aureus, TBC y PCP si sospecho HIV. En infección por HIV también de nuevo bacterias comunes y tuberculosis, pensar en Pneumocystis jirovesi, criptococo e histoplasma. En pacientes que se broncoaspiraron, pensar en anaerobios y bacilos gram negativos. En epidemia por influenza, pensar en la influenza y también en Staphylo y Strepto. En personas que estuvieran expuestos a aguas estancadas, particularmente personas que estuvieron en la isla o que viven en lugares donde estuvieron inundados, sospechar leptospirosis. Personas que tienen aves y que murieron recientemente de sus mascotas, pensar en Clamidia psittaci, en criptococo y histoplasmosis por la materia fecal, y exposición a roedores, pensar en Hanta o Leptospira. No nos olvidemos los murciélagos, el histoplasma capsulato, particularmente en personas que se dedican a la fumigación y a exterminación de murciélagos que están expuestos a una gran cantidad de aerosoles de la materia fecal de los murciélagos. Bueno, hay otras enfermedades más raras, la Francisella tularensis, la Coxiella burnetii. No nos olvidemos también los pacientes de POC severos o con bronquiectasias, la Pseudomonas aeruginosa siempre tiene que estar cubierta, y pacientes que hayan viajado recientemente a zonas endémicas para coccidioides o histoplasmosis también pueden tenerlo. Bueno, el infiltrado radiológico típico de la neumonía lobar por neumococo es esta, se ve bien el compromiso lobar, a veces incluso puedo ver la línea pleural. Y en infecciones por Staphylococcus aureus son generalmente bilaterales, se ve por ejemplo acá un absceso, y también puede ser infiltrado tipo in vitro esmerilado o infiltrados algodonosos por embolias sépticas o un distrés respiratorio. Y en los abscesos pulmonares, como se ve bien acá, uno debe sospechar Staphylo aureus, Klebsiella pneumoniae o Pseudomonas. Importante, a pesar de que les mostré las radiografías, no se recomienda usar criterios radiológicos para intentar predecir cuál es la causa de la neumonía y orientar en base a eso el tratamiento. La radiografía solamente va a permitir confirmar el diagnóstico clínico, es decir, sin radiografía no hay neumonía, para definir neumonía tiene que haber un infiltrado, establecer su localización, extensión y gravedad, diferenciar neumonía de otras causas, por ejemplo una insuficiencia cardíaca descompensada, detectar posibles complicaciones como derrames, abscesos, atelectasias, y también puede ser útil en el seguimiento en pacientes que no mejoran como uno esperaría que mejoren. ¿La muestra de esputo se toma en todos los pacientes? No, solamente en pacientes que tengan alta sospecha para Pneumocystis jirovesi o Mycobacterium tuberculosis, ya que menos del 50% de los pacientes con neumonía pueden siquiera producir un buen esputo de calidad para tomar la muestra. Tiene baja sensibilidad y especificidad. Obviamente el lavado bronquialveolar menos indicado todavía, y solamente en aquellos que cuando yo le induje el esputo no pude producir un buen esputo de calidad para Mycobacterium tuberculosis o Pneumocystis jirovesi, y ahí sí, si sigo sospechándolo y si sigo necesitando la toma de la muestra, ahí lo puedo someter al paciente a una fibrononcoscopía con un lavado bronquialveolar. Los hemocultivos se toman en todos los pacientes internados, pero solamente entre 5 y el 16% son positivos, así que la mayoría de las veces vamos a no tener un buen rescate. A las imágenes se piden en todo paciente que se va a internar o que yo sospeche una neumonía, y los laboratorios no se recomiendan en todos los pacientes, solamente en aquellos que yo quiera hacer un gram del esputo, Nissen y el cultivo. Después, bueno, esto para que recuerden todas las otras causas de infecciones respiratorias virales, y el panel viral solamente se va a dar en casos muy específicos, generalmente menores de 2 años, o pacientes en el contexto de una infección respiratoria aguda grave en clústeres, como habíamos dicho antes, inusitada, que yo necesite reconocer un nuevo agente viral que tenga que aislar y que tenga que hacer una vigilancia epidemiológica, porque no hay un tratamiento para todos estos virus, salvo para la influenza. Ahora, ¿cómo lo trato?
Si es una bronquitis aguda, es decir, un paciente con signos de neumonía, pero que no tiene un infiltrado biológico patológico, pero está grave, por ejemplo, tiene taquicardia, taquipnea, fiebre o síndrome de condensación y es un adulto mayor, sigo pensando en que tiene una neumonía, desconfío del diagnóstico de bronquitis aguda, lo hidrato y le pido una nueva radiografía porque probablemente ese paciente esté deshidratado y por eso no se ve el infiltrado radiológico. Ahora, si confirmo que realmente es solamente una bronquitis aguda, la mayoría de los casos no le voy a dar ningún tratamiento antibiótico, salvo en excepciones. Por ejemplo, si es un paciente inmunodeprimido, si tiene insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal o hepática, o tiene enfermedades neuromusculares, le voy a dar un tratamiento empírico dirigido a una neumonía, por más que tenga una bronquitis aguda. Si es mayor de 65 años con 2 o más de los siguientes criterios, diabetes, insuficiencia cardíaca, corticoides o internación en el año previo, también voy a dar tratamiento dirigido como si tuviera una neumonía. Si tiene más de 80 años, solamente requiere un criterio de los anteriores para tratarlo como si fuera una neumonía. Si tiene compromiso sistémico, es decir, una bronquitis aguda, que el paciente está hipotenso, lo voy a tratar como una neumonía. Si hay sospecha de Bordetella pertussis, un paciente que tos, que tiene estos brotes o exacerbaciones de tos emetizante en accesos de 5 veces por día, tipo coqueluchoide, le voy a dar claritromicina 1 gramo día por 7 días por vía oral o acitro 500 miligramos día por vía oral. Si sospecho micoplasma pneumoniae o clamidia pneumoniae, con que tenga también este cuadro de tos que no resuelve, que dura más de 1 o 2 semanas, que claramente no es una neumonía viral, o una bronquitis viral, le voy a dar acitromicina o doxiciclina. No nos olvidemos de la influenza. A pesar de que el COVID esté de moda, recordar que la influenza puede complicarse, da una neumonía bacteriana secundaria, generalmente por neumococo, pero también sospechar el Staphylococcus aureus, o puede haber una neumonía primaria por influenza, es decir, una neumonitis viral por el mismo virus. Y tampoco no nos olvidemos de las complicaciones extrapulmonares de la influenza, como la miositis, rhabdomiólisis, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, etc. Bueno, dado que el estreptococo neumonía es el germen más frecuente, el tratamiento empírico de elección es la amoxicilina. Si bien el micoplasma y la clamidia también pueden ser agentes, la mayoría de los pacientes inmunocompetentes no van a necesitar un tratamiento antibiótico y por lo tanto dar macrólidos de entrada no está indicado, principalmente por la alta tasa de resistencia antibiótica del estrepto a los macrólidos. El tratamiento de elección en pacientes ambulatorios menores de 65 años y sin comorbilidades es amoxicilina de 1 gramo 2 veces por día por 5 a 7 días vía oral, nada más. Alternativa en alérgicos a los beta-lactámicos, claritro o acitro también por 5 a 7 días. En 65 años o más con comorbilidades o que tengan comorbilidades, ahí sí le doy amoxiclavulánico, 1 gramo cada 12. La alternativa de analérgicos debería ser levofloxa, 750 días por 5 días, o moxifloxa, que no hay mucho disponible en nuestro medio, 400 días por 5 a 7 días. En pacientes que requieren internación en sala general, les voy a hacer ampicilbactam, 1,5 cada 6, y alternativa en alérgicos, levofloxa, que puedo dar endovenosa, o ceftriaxona. Puedo agregarle claritromicina o no, eso está en discusión. Pacientes que están graves y que requieren internación en terapia intensiva, ampicilbactam, puedo darlo tranquilamente, con claritromicina, ahí sí no está tan en discusión, ahí sí está recomendada la claritro, y ante el riesgo de neumonía por pseudomonas aeruginosa, tengo que hacer pipertazo más amikacina, y ante el riesgo por Staphylococcus aureus, debo hacer vancomicina más clindamicina o linezolid en algunos casos, si lo requiere. Yo prefiero en un paciente con riesgo por estafilococo o meticilina resistente hacer pipertazo banco solamente, me parece una buena opción, y en caso de sospecha de pseudomonas, hacer pipertazo amica o pipertazo cipro también es una buena opción. Neumonía por aspiración, lo ideal es hacer AMS, ampicilina sulbactam, y como alternativa hacer solo clinda o solo ciprofloxacina. ¿Cuándo voy a sospechar una neumonía por Staphylococcus aureus meticilina resistente? Generalmente pacientes jóvenes, previamente sanos, con neumonía severa y rápidamente progresiva,
pacientes con infiltrados cavitados, que tengan hemóptisis, que hayan tenido una influenza previa, generalmente es pacientes que tienen gripe, se recuperan y a los 2 o 3 días empiezan con fiebre de nuevo. Usuarios de drogas endovenosas, vi varios con neumonías por estáfilos adictos a drogas endovenosas, exantema leucopenia y pacientes que vengan con neumonía y una celulitis, una infección de piel y partes blandas, sí o sí tengo que ponerles vancomicina. ¿Cuándo voy a sospechar una neumonía por pseudomonas aeruginosa a pacientes con bronquiectasias, fibrosis quísticas, ex tabaquistas rabiosos, que uno sospecha un EPOC severo? Aclaración, ningún paciente EPOC o muy pocos pacientes EPOC le van a decir yo soy EPOC. O sea, tiene que sospecharlo, la mayoría son pacientes muy con malos controles, que han fumado muchísimo y a veces muchos siguen fumando. Bueno, no está de más agregar una buena cobertura para pseudomonas. Pacientes que reciben tratamiento con corticoides también tienen riesgo y pacientes que han recibido tratamiento antibiótico previo de amplio espectro. Si lo voy a tratar de forma ambulatoria, yo podría dar amoxiclavulánico con cipro o podría dar directamente levofloxacina. ¿Cuándo voy a dar antivirales, es decir, oseltamivir para la gripe? En mayores de 65 años, recordemos que acá estamos hablando de pacientes con hisopado negativo, ¿no? Mayores de 65 años, pacientes con enfermedad renal, cardíaca o respiratoria, diabéticos, obesos, embarazadas, puérperas hasta 2 semanas después del parto. ¿Con qué lo voy a tratar? Con oseltamivir 75 miligramos cada 12, solamente por 5 días, y lo debería iniciar antes de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas, pero si el paciente se interna y particularmente terapia intensiva, lo puedo tratar sin importar cuánto tiempo haya empezado el cuadro. El tratamiento de soporte para todos los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad es el uso de oxígeno suplementario para obtener una saturación entre el 94 y el 98%, considerar el uso profiláctico de heparina, no nos olvidemos de eso, como decía la guía Yankee para el COVID también, que recomendaba la enoxaparina, no nos olvidemos de estos porque son pacientes encamados que están postrados en la cama y que pueden llegar a hacer una trombosis venosa profunda. No se recomiendan técnicas de depuración de clines de vía aérea en pacientes que no tienen complicaciones, no aspirarlos, no andarlos manipulando demasiado. Y se deja al juicio del médico tratante el uso de corticoides. Yo lo recomiendo a los corticoides en pacientes con EPOC, en pacientes que están muy gravemente enfermos, en pacientes que yo sospecho una insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, un paciente HIV estadio SIDA, o un paciente que hizo corticoides de forma crónica, o pacientes que tienen una neumonía grave con un cuadro medio de broncoconstricción. Ahí sí recomiendo corticoides. ¿Durante cuánto tiempo lo voy a tratar? Bueno, si es una neumonía por neumococo, ya dijimos 5 días mínimos. Se puede hacer, si está febril, por 3 a 5 días más. Si tiene neumonía adquirida de la comunidad, lo mismo, 5 días mínimo. Si tiene neumonía por enterobacterias o pseudomonas, 21 días hasta 41 días. Va a variar dependiendo de los biomarcadores, que eso se puede usar PCR o procacitonina. Neumonía por Staphylococcus aureus, tengo que tratarlo de 21 a 28 días. También va a ser variable hasta que los biomarcadores se normalicen. Y la neumonía por Legionella, Mycoplasma clamidia, 7 a 10 días con doxy o fluoroquinolonas. Y si lo trato con acitromicina, puedo tratarlo por 5 días. Si es un paciente con un absceso pulmonar, debería tratarlo por 28 o 42 días. Son los pacientes que más tiempo requieren de tratamiento. Y generalmente también debería guiar el tratamiento con biomarcadores, principalmente eritrosedimentación y PCR. Bueno, y para terminar, algunos consejos en este contexto. Esta clase probablemente dentro de un par de meses ya quede desactualizada, así que lo que les recomiendo es que se mantengan actualizados diariamente, si es posible, que sigan las guías nacionales. Cuando hablamos de guías infectológicas para manejo de una enfermedad infecciosa, por más que les encanten las guías estadounidenses o lo que sea, debemos ubicarnos y guiarnos con las guías nacionales. Las guías extranjeras nos pueden ayudar para ver cuál es el horizonte o qué se está haciendo en otro lado, pero no podemos dar ningún tratamiento recomendado por una guía internacional cuando hay una guía nacional que dice otra cosa. Debemos atenernos a las guías nacionales. Siempre tener el teléfono de alguien que sepa. En pandemia no hay héroes, es decir, no se manden a intubar a un paciente o a tratar a un paciente si no tienen el equipo necesario.
porque se están exponiendo a tener una enfermedad grave por COVID o incluso morir. Ninguna persona atendería a un paciente si está tirado en el medio de la ruta, que está en el medio de un charco de un camión que volcó lleno de nafta y que está por prender fuego, y habiendo otros pacientes que uno debería cuidar. Bueno, si el médico muere junto con ese paciente, no va a poder atender a todos los otros médicos. Lo mismo pasa en este contexto. No se expongan a arriesgar su propia vida, porque su vida es útil y si siguen vivos van a poder curar un montón de otras personas en un futuro. Entonces, traten de priorizar su propia vida. Es decir, que si no cuentan con el EPP porque no se los da el lugar donde están trabajando, no se brinda atención médica. Ustedes no den atención médica si no cuentan con el EPP necesario para la atención que van a brindar. Así que bueno, no más de este tema. Lo que falte o las curiosidades que tengan, tienen las bibliografías para leer, que les mostré anteriormente. Y bueno, espero que les haya servido y mucha suerte.